Isaías es un libro fascinante porque Isaías tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? E Isaías tiene dos divisiones. Tiene capítulos 1 a 39 y 40 a 66. Tiene 39 capítulos una división y 27 capítulos otra división. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Entonces es interesante, hay muchos paralelos. El libro de Isaías se llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el libro que más habla acerca de Cristo y lo que iba a hacer. Entonces lo que vamos a estar haciendo en la serie es ver algunos pasajes que hablan acerca de Jesucristo. Y vamos a comenzar con Isaías 6. Así que les pido que abran sus Biblias al libro de Isaías capítulo 6. Y ojalá que Julio esté aquí predicando la semana siguiente. Isaías capítulo 6. Solo antes de seguir, una buena noticia. Tuvimos la recepción para las personas que hicieron profesión de fe en la casa del juicio de Pope. Llegaron 21 esta mañana al campus. Acaban de tener un desayuno. Es una buenísima noticia. Van a seguir visitando a las personas, pero 21 llegaron. Y Daniel Figueroa, que era director de la casa del juicio en esta ocasión, tomando el lugar de David, dice que él hizo un viaje a México con su esposa, que es mexicana. Y cuando estaban haciendo cola para entrar en México, un hombre le reconoció y dijo: ¿y usted es el director de la casa del juicio en México? Dijo: sí, yo soy director de la casa del juicio. Dijo: yo pasé por la casa del juicio, me convertí. Y era salvadoreño que estaba estudiando en Veracruz, en México. Entonces estaba buscando una iglesia para él. Es un mundo pequeño, ¿verdad? Aún en México, pero una buena noticia. Isaías capítulo 6, dice versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus palas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Lo que vamos a ver esta mañana es un pasaje donde Isaías literalmente vio al Señor. Y vamos a ver que quien vio fue Jesús antes de nacer. Es interesante cuando vio a Jesús, después de pasar por una crisis. Dice que el rey Usías había muerto, una crisis muy grave para él. Y en ese momento, él fue al templo porque probablemente era un sacerdote y un profeta. Y en ese momento vio al Señor. Y yo creo que ese es un buenísimo pasaje para comenzar Isaías, de hablar sobre las crisis en nuestra vida o las pruebas en nuestra vida. Yo hace muchos años, cuando estaba predicando en Filipenses, yo encontré algunas indicaciones seguras que vas a tener un mal día. Esas son indicaciones seguras. Sabes que vas a tener un mal día cuando el pajarito que está cantando fuera de tu ventana es un buitre. O sea, tú sabes que viene un día difícil, ¿verdad? Si es un buitre. También vas a tener un día malo si tu hermano gemelo se olvida de tu cumpleaños. Ese es duro. Tu médico te dice: bueno, tengo malas noticias y buenas noticias. Otro es: tu pastel de cumpleaños colapsa por el peso de las velas. Vas a tener un día difícil. Y eso es lo peor. Llamas a tu esposa y le dices que esta noche te gustaría comer afuera. Y cuando llegas a la casa hay un sándwich sobre la alfombra de bienvenida. Tú vas a comer afuera, pero ella no, ¿verdad? Y el último fue: llamas al servicio de la prevención de suicidios y te ponen en espera. Ese es un mal día. Pero yo encontré 2 fotos de un mal día. Eso es terrible, ¿verdad? Eso sería terrible. Vas a tener una mala experiencia, pero eso es peor. Eso es mucho peor. Ahora, ¿por qué pongo estas citas chistosas de estas fotos? Porque yo quiero recordarnos de algo que es un hecho en la vida. Todos pasamos por crisis. Una de las enseñanzas falsas de hoy en día es que si una persona recibe a Cristo, ya no va a tener crisis en su vida. Nunca se va a enfermar, va a tener solo bendiciones y riquezas. Esto no está en la Biblia. No está en la Biblia en ningún lugar. Las pruebas pasan en tu vida. ¿Sabe cuál es el único requisito para pasar por crisis? Respirar. Es el único requisito. Todos los seres humanos pasamos por crisis. Cada persona. Dice Jesús:
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre, ¿qué dice? Malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si tú estás pasando por una crisis en este momento, es porque eres un ser humano. No porque Dios es malo o porque has hecho algo malo. Ahora, ¿por qué hay crisis en el mundo? Sí, claro, por el pecado de Adán y Eva. Pero la crisis pasa en nuestra vida porque somos parte de la raza humana. Y voy a decir otra cosa. Muchas veces pasa más a los creyentes. Jesús nos dijo en Juan 16:33, esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El creyente va a tener aflicción. Ahora, el problema con muchos de nosotros es cuando pasamos por la crisis, siempre preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es una pregunta que Dios nunca responde. Hay un libro entero dedicado a esto, Job, 42 capítulos de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios nunca contesta la pregunta. Él contesta otra pregunta más importante. La pregunta ¿por qué? Habla de pasado. Y la Biblia siempre nos enfoca hacia el futuro. No importa lo que pasó antes porque ya pasó. Pero Dios quiere hacer algo contigo en el futuro. Entonces no contesta la pregunta ¿por qué? Él contestó otra pregunta. Y voy a usar un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando estaban caminando con los discípulos? Encuentra un hombre ciego desde nacimiento. Y los discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Por qué? ¿Quién pecó? ¿Sus papás o él? Una pregunta ridícula porque ¿cómo es que él pecó en el vientre de su mamá para nacer ciego? Pero esta enseñanza de hoy en día, que si tú eres creyente y nunca te enfermas y tienes riquezas, no es una nueva enseñanza. Era una herejía del tiempo de Jesús. Él enfrentaba esto todo el tiempo. Entonces los fariseos siempre decían, él es pobre o ciego o cojo porque es malo. Siempre decían esto. Entonces vienen y se encuentran con un ciego y dicen, ¿quién pecó? ¿Por qué? Y Jesús no contestó esta pregunta. Él dijo, sus papás no pecaron, ni pecó él, sino ¿para qué? Esa es la pregunta que responde. ¿Para qué? Para que las maravillas de Dios se manifestaran. Esto pasó. Yo no sé por qué naciste donde naciste. Yo no sé por qué estás enfermo si estás enfermo. Yo no sé por qué las cosas te han pasado en tu vida, pero sé para qué. Y es para manifestar las maravillas de Dios. En esta historia, Isaías pasó por una crisis. En el momento de la crisis, se encontró con Dios. Y él entendió para qué había pasado la crisis. Ahora, para entender el para qué de cada crisis, es necesario conectarnos con Dios en medio de la crisis. Lo que vamos a ver esta mañana es cómo conectarte con Dios en medio de la crisis. Pero vamos a orar primero. Padre, gracias por este tiempo que nos das cada semana para congregarnos en tu nombre y para cantarte, alabarte y para escuchar un mensaje de tu palabra. Y gracias porque es una oportunidad para conectarnos contigo, Señor. Y yo te pido por cada persona que ha venido esta mañana, si hay alguien que no te conoce personalmente, que puede conectarse contigo por primera vez y ser salvo. Y te pido por los que ya te han recibido, que de nuevo pueden conectarse contigo, Señor, por medio de tu palabra. Y Señor, si alguien está pasando por una prueba, por una crisis, yo te pido que me inicies en medio de esta crisis y que puedan entender para qué en medio de la crisis. Recordamos, hermano Julio, te pedimos por su voz, por sus cuerdas vocales. Yo te pido que toques a su cuerpo por medio de la medicina o directamente para que él pueda sanarse de problemas con su voz. Y yo te doy gracias, Señor, por lo que ha sucedido en la popa. Y yo te pido por eso que nos han visitado esta mañana, que podamos cuidarlos, que podamos discipularles, que ellos puedan crecer y puedan glorificarte con sus vidas, Señor. Así que nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Vamos a ver esta mañana 3 principios de cómo conectarnos en medio de la crisis. La primera cosa que vemos es que Isaías, solo un poco de trasfondo, el rey Usías era uno de los buenos reyes de Judá. No era perfecto. De hecho, él hizo todo recto delante de los ojos de Dios durante su vida hasta la última parte. Él entró en el templo una vez y ofreció incienso y Dios le dio lepra porque era prohibido que alguien que no fuera sacerdote entrara en el templo. Pero su vida era muy buena vida. Judá experimentó 50 años de prosperidad. Era rey 52 años. 50 años de prosperidad y paz, lo mejor momento de su vida, y murió, falleció.
Es difícil para nosotros comprender esto porque tenemos presidentes cada 5 años y la mayoría no son como Rey Uzías. Entonces, cada 5 años cambiamos de presidente, pero no podemos pensar en alguien 50 años que ayuda al país 50 años y murió. Entonces yo creo que entró en una crisis en primer lugar porque conocía al rey, era un profeta y conocía al rey, pero también entró en crisis porque se preocupaba por el futuro. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo. Cuando entramos en crisis, obviamente cuando perdemos un ser querido, eso es una crisis, pero también a veces entramos en crisis no por lo que pasa en el momento, sino por lo que va a pasar en el futuro. Perdemos el trabajo o algo pasó económicamente en nuestra vida y estamos preocupados por el futuro y entramos en crisis. La primera cosa que hace Isaías es que entra en el templo. Ahora, yo creo que entró en el templo porque era sacerdote. No dice que era sacerdote, pero no dice que no era sacerdote. Pero el hecho que está en el templo me indica que era sacerdote. Jeremías era sacerdote y profeta. Ezequiel era sacerdote y profeta. No es algo extraño. Entonces él entra en el templo y la primera cosa que él ve es el Señor levantado en alto y sublime. Yo creo que necesitamos la misma cosa en nuestras vidas. Para conectarnos con Dios en tiempo de crisis, necesitamos contemplar su majestad. Lo que hizo toda la diferencia en la vida de Isaías fue contemplar la gran majestad de Dios. Y yo he descubierto algo en mi vida. La clave para seguir adelante en medio de la crisis es cambiar mi enfoque, mi perspectiva. El mejor libro escrito sobre el gozo es Filipenses. Y esta palabra más común es gozo, pero la segunda palabra más común es mente o mentalidad o enfoque. Pablo básicamente viene y dice, la única forma de tener gozo en medio de las circunstancias negativas es cambiar tu perspectiva. La perspectiva es todo. La perspectiva determina todo en tu vida. Es como la tortuga que fue asaltada una vez en el centro por una banda de caracoles. Sería terrible, ¿verdad? Estaba en el centro asaltado por una banda de caracoles. Viene un detective para investigar. Que llega donde la tortuga y dice, ¿qué pasó? Y la tortuga solo quedó con una cara confundida y dijo, no sé, todo pasó demasiado rápido, no me acuerdo de nada. Su perspectiva, ¿verdad? Entonces yo creo que es igual con nosotros. A veces nuestra perspectiva es de tortuga, pero tenemos que tener la perspectiva de Dios. Y para tener esa perspectiva es levantar tus ojos. Yo quiero animarte esta mañana que levantes tus ojos, que veas a Dios de nuevo sentado sobre su trono. Eso es lo que hacía David. Hemos aprendido primero de Samuel que David era un hombre que pasó por muchas crisis, muchas pruebas. Él sufrió mucho en su vida, pero él aprendió a siempre ver a Dios en medio de la crisis. Él dijo en Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. David podía pasar por todas las pruebas en su vida porque tiene una perspectiva de Dios en cada momento. Cuando yo levanto mis ojos al trono de Dios, yo me acuerdo de algo muy importante en medio de la crisis. Dios es mucho más grande que mi crisis. Dios es mucho más poderoso que mi crisis. Y necesito recordar de esto. Pedro, cuando estaba viendo a Jesús, perspectiva correcta, caminaba sobre las aguas. Cuando vio el viento y las olas, ¿qué hizo? Se hundió, cambió su perspectiva. Pablo nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en la cosa de arriba, no en las de la tierra. Ese es para ti este mandamiento. Lo que hizo Isaías debemos hacer todos los días. Ahora nota lo que contempló. En primer lugar, contempló la posición de su majestad. Dice el versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La primera cosa que él ve es que Dios está alto. Ahora, algunas personas preguntan, si la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, o nadie ha visto a Dios y ha vivido, ¿por qué aquí dice que él vio al Señor? De hecho, un problema que muchas personas tienen que varios lugares en el Antiguo Testamento donde alguien vio a Dios. Por ejemplo, la zarza ardiente. Dice que vio a Dios en la zarza ardiente. Jacob, ¿te acuerdas cuando Jacob luchó contra el ángel de Jehová? Y dijo, yo vi a ¿quién?
cara a cara. A Dios cara a cara. Es porque él no estaba viendo a Dios Padre. Tenemos que recordar que Dios Hijo siempre ha existido. Y la Biblia dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible. De hecho, Juan, el apóstol Juan, dice que a quien vio Isaías fue Jesús. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es una cosa tremenda. Obviamente no se llamaba Jesucristo porque no había nacido. Pero Jesús, o sea, el Hijo de Dios siempre ha existido. Y cada vez en el Antiguo Testamento, cuando la gente ve a alguien que es Dios, están viendo a Jesús antes de nacer. Entonces él está con este problema, ha perdido un amigo, está preocupado por el futuro, y la única cura, la única medicina que funciona es levantar los ojos y ver a Dios alto y levantado. A mí me impacta cuántas veces en la Biblia cuando Dios quería reunirse con una persona, le dijo que subiera a un monte. ¿Por qué un monte? Porque cambia tu perspectiva. Necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Pero hermano, yo no puedo ver a Dios físicamente. ¿Sabe cómo es? Yo estaba platicando con alguien esta semana sobre, me preguntó, ¿por qué creía la gente que la tierra estaba plana, aunque la Biblia decía que era redonda? Porque tú sabes que Isaías 40:22 dice que Dios se siente sobre el círculo de la tierra. Entonces, los científicos a veces toman muchos años para ponerse al día con la Biblia. La Biblia siempre tiene razón, pero toma mucho tiempo para que llegue a lo que dice la Biblia. Entonces, la Biblia decía la tierra redonda, pero la gente no cree esto, cree que la tierra era plana. Entonces yo le dije, es por la perspectiva. La perspectiva de la gente era acá. ¿Y qué veo yo? Si yo salgo de aquí, la tierra es plana. O sea, si mi perspectiva es lo que yo veo, ¿qué es la tierra? Plana. Pero todos sabemos que la tierra no es plana. De hecho, la gente tenía esta idea más o menos, y que tú podías navegar sobre el mar y llegar al borde y caías a un lugar oscuro, remoto y misterioso. Tenían miedo, no sabían qué pasaba allá. Pero después de Cristóbal Colón, evidencia científica, y después que usaron las naves, se dieron que la tierra es redonda. Ahora, solo una advertencia. No todos aceptan que la tierra es redonda hoy en día. Algunas personas que dicen que nunca fueron a la luna, que fue algo hecho en Hollywood, y dicen que la tierra es plana. Algunos fanáticos así. Pero nosotros sabemos que la tierra es redonda por las leyes físicas, y también tenemos fotos y todo esto. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo? Si mi perspectiva es lo que ven mis ojos, la tierra es plana. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si yo investigo, veo la perspectiva de otros que han ido a los cielos, estoy seguro que la tierra es redonda. Es igual contigo. No ves a Dios en medio de tu crisis, pero puedes ver a Dios si vas a la palabra de Dios. Es la mismísima cosa. Muchas personas creen que Dios es como una tierra plana. Plano, aburrido, misterioso, remoto, oscuro. Dios es emocionante. Y eso es lo que descubrió en este momento. Entonces la posición de su majestad, alto y sublime. Pero nota otra cosa, versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora noten que los serafines estaban hablando entre sí. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y la segunda cosa que vio Isaías fue la perfección de su majestad, su santidad. A mí me impacta que en toda la Biblia, cuando una persona se encuentra con Dios, su reacción siempre es postrarse. Es ver, y de hecho aquí dice que él solamente vio las faldas. Dice, sus faldas llenaban el templo. Las faldas de los sacerdotes o los reyes estaban acá. Esta parte de su ropa. Eso significa que estaba postrado, viendo las faldas, y después está escuchando a serafines y están hablando. Y no están diciendo amor, amor, amor. Bondad, bondad, bondad. Gracia, gracia, gracia. Misericordia, misericordia, misericordia. Todas esas cosas son ciertas. Pero cada persona en la Biblia, siempre cuando se encuentra con Dios, se impacta por una cosa, solo una cosa, su santidad y su perfección. Por eso nosotros necesitamos estar en su presencia,
para darnos cuenta de nuestra condición y darnos cuenta de su santidad. Ahora, ¿quiénes son los serafines? Nota algunas cosas. Algunos se confunden. Ese es el único pasaje en toda la Biblia que habla de serafines. ¿Qué es un serafín? En primer lugar, la palabra serafín en hebreo, esta palabra aquí, significa ardiente. Ardiente. Entonces, algunos creen que eran rojos. Algunos dicen que eran ángeles que tenían una apariencia de fuego. No podemos estar seguros. Pero son unas criaturas alrededor del trono de Dios. ¿Son los serafines los querubines? No. Los querubines están estacionados alrededor de su trono. Si tú te acuerdas lo que dice en Apocalipsis 4. ¿Dónde están los serafines? Arriba, y están volando. Son diferentes. Son otras criaturas. Ahora, tú sabes que los ángeles no tienen alas. Solo en esas caricaturas donde dicen que alguien muere y se convierte en un ángel y toca un arpa en las nubes. Eso es ridículo, ¿verdad? Yo creo que el diablo inventó esto para que pensáramos que el cielo fuera aburrido. O sea, si yo durante toda la eternidad voy a estar en una nube flotando y tocando un arpa, yo no quiero ir al cielo. Ese no es cielo, ese es un invento de Satanás. Pero no quiero desviarme. Los ángeles no tienen alas. Cada vez que ves un ángel en la Biblia, tiene la apariencia de un hombre. Pero los serafines y los querubines sí tienen alas. Nota lo que hacen con las alas. Tienen dos alas que cubren su rostro. Yo creo que cubren su rostro porque está en la presencia de la santidad de Dios. De la misma forma que no quiero quedarme mirando el sol por su gloria o me va a cegar, es igual con Dios. Si uno está en la presencia de su gloria, no puede quedarse viendo su gloria. Entonces, cubren igual a los querubines, cubren su rostro también. Las otras dos alas cubren sus pies. Y en la Biblia siempre los pies representan tu andar. Y cuando alguien está cubierto en la Biblia, significa que está bajo la autoridad de alguien. Está diciendo, Él es santo y yo me someto en servicio. Y están volando. Yo creo que están volando porque está demostrando que están dispuestos a servir al Señor. Son criaturas especiales en la presencia de Dios que yo creo que les sirven y están hablando entre sí sobre su santidad. Y eso es lo que atestiguó en este momento Isaías. Ahora note que dice santo, 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 Jehová de los ejércitos. Este habla de su poder. Y yo creo que cuando entramos en la presencia de Dios, nos acordamos que es el Todopoderoso. Dios no solamente está más grande que cualquier crisis, Él es más poderoso que cualquier crisis. Yo no sé qué te está pasando esta mañana, pero te garantizo que Dios es mucho más grande y poderoso de tu crisis. Y tenemos que recordar esto. El problema es que el diablo no quiere que nos enfoquemos en Dios, que nos enfoquemos en las circunstancias de la crisis para que nos deprimamos. Pero cuando levantamos nuestros ojos, vemos su majestad. Él es el Todopoderoso. Él es Jehová de los ejércitos. A mí me encanta esta frase, porque los ejércitos son los ángeles, serafines, querubines. Bueno, un ángel mató a 185,000 soldados en una noche. Y está recordándonos que el que adoramos es el Todopoderoso. Y yo siempre digo a la gente cuando está pasando por una prueba que lea los salmos. Los salmos son buenísimos para cuando uno está pasando por una prueba porque son personas en medio de la crisis escribiendo sus creencias. Y ese es uno. Salmos 46 dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid, ve las obras de Dios, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando el mundo se está derrumbando a mi alrededor, cuando todo se está deshaciendo a mi alrededor, necesito estar quieto y ver que Él está en el trono. El hecho que todo se está deshaciendo no significa que ha bajado de su trono. No importa lo que está pasando en tu vida, Dios está en su trono. Y Él sabía que la crisis que está pasando en tu vida iba a pasar. Estar quieto. Es lo que dice la Biblia. Estar quietos y conocer que Él es Dios. Y dice después: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Isaías cambió completamente, porque en medio de la crisis
Él fue y vio a Dios levantado sobre su trono. Y tú puedes hacer la mismísima cosa, porque lo dice en la palabra de Dios. Ahora una cosa más antes de ir al siguiente punto. Nota que dice en versículo 4: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Por qué humo? Aquí está Isaías y está viendo al Señor, pero se llena de humo. Y obviamente si hay humo es más difícil ver. Pero el humo siempre representa algo en la Biblia. Representa la gloria de Dios, pero donde hay humo, hay fuego, ¿verdad? Dios es un consumidor, es un fuego consumidor. Por eso dice en Apocalipsis 15:8, hablando del templo en el futuro: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas en los 7 ángeles. Él está viendo su gloria, su majestad, su perfección. Y Dios está recordándole: no importa que haya muerto un rey terrenal, el rey celestial es eterno. Él tiene poder sobre todos los problemas. Y yo puedo poner quien sea, dice Dios, y yo voy a tener control de tu vida en cada momento. Yo creo que otra cosa que probablemente estaba pasando por la mente de Isaías es que, siendo un sacerdote, él sabía lo que pasaba una vez al año en el día de la expiación. El día de la expiación existía una vez al año, se llama Yom Kippur. Tú has oído de esto, siempre en septiembre, octubre. Y es el día cuando el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Solo una vez al año, lugar santísimo. Y él tenía que pasar por un montón de ritos, dando un sacrificio por el pecado del pueblo, por su propio pecado. Pero la última parte fue muy interesante. Él tenía que ir al altar de bronce, donde hacían los sacrificios, y quitar un carbón encendido y meterlo en su incensario. Entonces después echaba perfume o incienso y una nube salía, porque iba a entrar en la presencia de Dios en ese momento. Aquí está un resumen. Dice: y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. En otras palabras, el humo se llena porque está en la presencia de perfección, de santidad. Cada persona en la presencia se postraba por su poder y su perfección. Entonces el humo cubre su gloria en este momento. Eso es lo que vio Isaías. Es lo que necesitamos ver nosotros también. En medio de la crisis, toma tiempo para contemplar la majestad de Dios. Te darás cuenta que Él es mucho más grande y poderoso que tu crisis. Ahora nota la reacción. Entonces dije, esto en versículo 5: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Siempre cuando estamos en la presencia de Dios, alguien dijo: ver a Dios es vernos a nosotros mismos, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Cuando vemos a Dios, nos comparamos con nosotros mismos, porque fuimos hechos en su imagen. Y cuando vemos su perfección, vemos qué tan lejos hemos caído de esta imagen. Y nuestra reacción es: ay de mí, ay de mí. Es curioso lo que dijo Isaías: ay de mí, porque en capítulo 5, el capítulo anterior, acababa de mencionar una serie de ayes. Por ejemplo, un ay que tú conoces muy bien es Isaías 5:20. Unos versículos antes, mira lo que dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Está hablando de qué? Labios. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. Yo creo que el problema con Isaías es el problema que muchas veces nosotros tenemos. En capítulo 5 él estaba observando el pecado de otros. Ay de ella, ay de él, ay de ella, ay de él. Muchas veces pasamos mucho tiempo pensando en los problemas de nuestra casa, nuestra escuela, nuestro trabajo, del país, por otra gente. Ay, ay, ay. De repente estamos en la presencia de Dios y decimos: ay, 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 ay. Yo soy el problema. Yo soy el problema. La persona que siempre critica a otros,
La persona chambrosa me indica una cosa segura: nunca está en la presencia de Dios. Cada persona que va a la presencia de Dios se da cuenta que el problema soy yo. Yo soy el problema. Pero si no paso tiempo en la presencia de Dios, es bien fácil criticar a otros. Es que nadie quiere hablar de Cristo, nadie quiere orar, nadie quiere hacer esto, hablando de otros. Es bien fácil, pero no cambias nada. Y cuando viene la crisis, te deprimes más. Pero algunos entran en su presencia y se dan cuenta: yo soy el problema. Y viene Isaías y su vida cambió, porque aquí confesó su maldad. Segundo principio: confiesa tu maldad. Confiesa tu maldad. Yo no sé cuántas veces he visto para atrás en mi vida cuando pasaba por una crisis y doy gracias a Dios, porque me acercó a Dios en ese momento. Y muchos aquí han dicho la misma cosa. Y yo creo que todos se acuerdan la historia de los 33 en Chile. ¿Se acuerdan los mineros en Chile, los 33? Unos años después, alguien escribió un libro. Ahí está el libro, En la oscuridad, y fue un bestseller en New York Times. Pero escribió este libro sobre los 33. Y él dice muchas cosas interesantes en este libro, pero una cosa que él señala en su libro es que cuando ellos se dieron cuenta que estaban atrapados en la mina y estaban en esta oscuridad total, como te puedes imaginar, dicen que en este momento le pidieron a uno, creo que se llamaba José Enríquez, porque ellos sabían que era creyente, porque él hablaba de Dios todo el tiempo, y le pidieron que orara por ellos. Y dice que este hombre se arrodilló y comenzó a orar. Pero su oración fue interesante, porque él comenzó confesando sus propios pecados delante de ellos y hablando de toda la maldad del grupo de los mineros. Y dice que poco a poco otros mineros se acercaron a José Enríquez. Y dice que una costumbre todos los días, por eso si tú has visto las fotos, cuando salen primero se pone rodillas y da gracias a Dios, porque fue un encuentro con Dios cuando estaba en la oscuridad. Y no todos se reunieron con ellos, pero algunos se agregaron al grupo. Y dicen que todos los días tenían un tiempo donde comían un poquito de comida, no había mucha comida, y después se reunieron para escuchar un sermón de ese hermano y confesar sus pecados. Y dice que fue un tiempo de avivamiento, porque no solamente confesaban pecados personales, pero confesaban a sus compañeros de trabajo cuando habían hecho algo malo con ellos, y se unieron de una forma increíble. Pero dice el autor de este libro, dice que cuando llegó el mejor momento de la historia, fue el peor momento. Y uno lee esta frase y dice: ¿cómo es esto? Dice que ¿te acuerdas cuando abrieron el agujero estrecho la primera vez? Entonces en este momento dice que cuando abrieron este agujero y podían mandar suministros y también comida, iPads, si tú te acuerdas, había fotos de ellos que estaban ahí adentro. Dice que en este momento ellos se dieron cuenta que iban a ser famosos y dejaron de reunirse para orar. Dice que fue muy triste porque ya no hacían esto. Y yo creo que es un comentario sobre la vida de todos nosotros. No queremos pasar por la crisis. De hecho, pasamos toda la vida evitando la crisis. Pero a veces necesitamos una crisis para recordar lo más importante. La vida de Isaías fue cambiada completamente porque se dieron cuenta de lo más importante. Y claro, su reacción es: ay de mí, porque está en la presencia de la santidad de Dios. Yo no creo mucho en esto cuando veo en la televisión gente supuestamente en grandes campañas de la presencia de Dios, riéndose y bailando y haciendo cualquier cosa que no sea postrarse. Porque cada persona en la Biblia se postraba, porque estaba en la presencia de su majestad y de Dios. Y por eso dijo: ay de mí. Alguien dijo: si te sientes digno delante de Dios o crees que te mereces algo, entonces nunca has visto a Dios. La persona que ha visto a Dios dice lo que dijo Isaías. Y nota dónde estaba el pecado: en sus labios. Dice: soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora es interesante porque yo creo que no es que solamente quizás estaba usando malas palabras, pero yo creo que lo que está diciendo en este momento es que el pecado en mí se manifiesta en mis palabras. Y así funciona. Dios nos ha creado de tal forma que lo que está en nuestro corazón sale por nuestra boca.
Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Él dice, soy inmundo de labios porque era inmundo de corazón. Y salía por su boca. Y por eso vamos a ser juzgados según nuestras palabras. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Probablemente era un hombre chismoso, criticón, malas palabras. Él acababa de ver a los serafines. ¿Y de qué estaban hablando ellos? De Dios, de la santidad de Dios. Y yo me pregunto, cuando Dios me observe a mí, y si Dios me sometiera a un examen de mis palabras, ¿cómo saldría yo? ¿Cómo saldrías tú si Dios te sometiera ahorita a un examen de tus palabras, de tu conversación, de qué hablas en cada momento? ¿Saldrías como la persona llena del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La persona llena del Espíritu Santo habla así. Y eso no está diciendo que cada mañana cuando me levanto digo a mi esposa, cuán grande es Él. O sea, no está diciendo esto, ¿verdad? Pero la idea aquí es que cuando hablamos, nuestra conversación es Dios. Ese es el tema de nuestra conversación. Porque hay otras personas que usan sus labios para otras cosas. El hombre perverso cabe en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda con sus labios. Y el chismoso, labios, aparte de los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Isaías fue cambiado porque vio a Dios en su santidad de perfección y se dio cuenta que tenía que cambiar la forma que hablaba. Si tú eres el tipo de persona que pasas el tiempo chambreando, criticando y hablando mal, es que tu problema es que no pasas tiempo con Dios. Cualquier persona que pasa todo el tiempo hablando mal de otros te puede hacer algo, no estar con Dios. Isaías cambió cuando se le pasó. Yo sé que es difícil. Es difícil tener como el tema de mi conversación Dios. Es un sacrificio, dice en la Biblia. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Y muchas veces cuando leemos este pasaje pensamos solamente en los cánticos de domingo, pero está hablando de lunes también. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Isaías está pensando probablemente, yo soy un profeta, estoy condenando a otros por lo que decían, pero ¿de qué estoy hablando yo? ¿Estoy hablando de Dios o estoy hablando mal de otras personas? Por eso dice, es tremendo lo que pasa en este momento, porque dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Si yo me pongo en los zapatos de Isaías y yo estoy allá y me doy cuenta de mi pecado y yo veo un serafín volando hacia mí, ¿qué voy a pensar? Y me va a llevar al infierno quizás. Y estoy pensando en algo malo, pero esa es la gracia de Dios. Él voló hacia Isaías porque Dios quería sanarle. Cuando confesamos nuestros pecados, bienaventurado el que confiese su pecado, dice la Biblia. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos puede cambiar en este momento. Y nota lo que hizo el serafín. Dice que voló hacia él, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unos tenazas. Y yo doy gracias a Dios que no solamente tiene un trono en Dios en el cielo, tiene un altar. ¿No es impactante que en el cielo tiene su trono, pero tiene un altar también? ¿Por qué tiene el altar? Porque Dios sabía que íbamos a pecar y Dios sabía que iba a tener que mandar un sacrificio. Y está recordando Isaías antes que venga Jesús, que para ser perdonado es necesario un sacrificio. Yo estoy seguro que tomó el carbón del mismo altar de bronce con tenazas por la santidad y tomó este carbón representando el sacrificio y tocó sus labios. Y sus labios cambiaron. Antes hablaba mal de otros, ahora habla bien de Dios. Un cambio increíble. Y dice en versículo 7, he aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. Es interesante que aquí usa dos palabras, culpa y pecado. Culpa y pecado. Culpa significa las cosas malas que hacemos.
Hago algo malo y por eso hay culpa. Hablo mal de una persona, uso una mala palabra, hay culpa. Pero pecado literalmente significa errar al blanco. Significa las cosas buenas que no hago que debo hacer. Lo voy a explicar así. La culpa habla de hacer cosas malas, mientras el pecado habla de no hacer cosas buenas. Nuestros labios no solamente no deben de ser malas palabras, deben hablar sobre Dios. Y Él reconoció su pecado de no hacer esto en este momento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero finalmente, el último punto, el pasaje que todo el mundo conoce, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Quizás uno de los pasajes más conocidos en la Biblia. Coqui siempre dice, heme aquí, envía a otro, ¿verdad? Pero está hablando de nosotros personalmente. La última cosa en medio de la crisis. ¿Por qué la crisis? No sé. ¿Para qué? Para cumplir con la misión de Dios. Miren, vivimos en un mundo de crisis. Y Dios está buscando Isaías, que están dispuestos a ser enviados para hablar con la gente en crisis. La última cosa es cumplir con su misión. ¿Por qué fue nacido ciego? ¿Para qué? Para manifestar las maravillas de Dios. ¿Por qué has pasado por lo que has pasado? ¿Para qué? Para manifestar las maravillas de Dios. ¿Sabe alguien que entendió esto muy bien? Pablo. Pablo, antes de convertirse, tenía una vida que era un sueño de todos. Tenía mucho dinero, era muy inteligente, era muy poderoso, muy prestigioso. Pero después de convertirse, haciendo solo cosas buenas, lo metieron a la cárcel, encadenado a un guardia. Una cosa terrible. ¿Pero se quejó Pablo? No. Él escribió un libro sobre el gozo, porque tenía perspectiva correcta. Él dijo esto: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo lo pretorio y a todos los demás. Cuando él fue encadenado al guardia, no dijo, Dios, ¿por qué Dios? Yo soy un hijo de Dios. Él dijo, aleluya, puedo ganar el guardia para Cristo. Y lo cambian cada 12 horas, aleluya, es otro guardia que puedo ganar para Cristo. Porque él entendió algo que es la clave en la crisis. Estamos en esta tierra para hablar de Cristo. La única cosa que tú puedes hacer aquí, no puedes hacer en el cielo, es hablar de Cristo. Y la crisis ocurre porque vivimos en un mundo de pecado. Pero Dios lo permite para que en medio de la crisis yo pueda hablar con otros. El mundo no necesita creyentes que nunca pasan por crisis. Necesitan ver hermanos enfermos, hermanos con problemas que glorifican a Dios en medio de esto. Este mundo tiene dolor, hay aflicción en este mundo y Dios no tiene plan B. Plan A es nosotros. Si la llanta está pacha, es para que venga una persona para ayudarte y ganarlo para Cristo. Si haces cola 8 horas para sacar tu DUI porque la computadora no está funcionando y están en huelga, es para que puedas ganar a la persona para Cristo. Si te enfermas, es para hablar con la persona en el hospital de Cristo. Si hay un velorio, es para hablar con la gente que llega. Si muere un ser querido, es para hablar con la gente de Cristo en el velorio. Cada crisis, ¿por qué? No sé. ¿Para qué? Yo sé, estoy seguro. Es para ganar a estas personas que van a pasar por una crisis eterna. Tu crisis es temporal. Comparada con la eternidad no es nada. Pero las personas que no conocen a Cristo van a estar en crisis millones y millones y millones de años. A mí me impacta lo que dijo Jim Elliot. Jim Elliot era un misionero a los indígenas Auca de Ecuador. Y su historia es impactante. Fue en la década de los 40. Llegaron estos indígenas para ganarlos para Cristo. Y cuando llega, aparentemente habían comunicado con ellos y no iba a tener ningún problema. Entonces aterrizan en el lugar y los matan a todos los misioneros inmediatamente. Lo más impactante es que la viuda de Jim Elliot fue hasta este lugar con otros misioneros y después de mucho tiempo los ganaron para Cristo. Hizo una película que se llama La Punta de la Lanza. ¿Se han visto esta película? Es una película impactante porque el cacique o el jefe de la tribu se convierte y adopta al hijo del hombre que mató como su hijo. Esa es una historia increíble. Pero este Jim Elliot, antes de ir
allá dijo esto, una cita que a mí me impacta. Señor, hazme un hombre de crisis. No dejes que yo sea un poste en el camino. Ahí está el poste, ni cuenta nos damos. Más bien hazme una bifurcación en el camino, en el que los hombres de una forma u otra tengan que enfrentar a Cristo en mí. Esta fue su actitud. Yo quiero ser relevante en este mundo. Yo quiero estar allí para la crisis. Yo quiero ser usado por ti, Señor. ¿Para qué es esta crisis? Para hablar acerca de Cristo. Ese es el propósito. Ahora nota alguna cosa de esta misión. Número 1, la importancia de su misión. Dice en versículo 8: después oí la voz del Señor, singular, la voz del Señor, que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por? ¿Qué dice tu Biblia? ¿Por mí? No dice por nosotros. Pero qué raro. ¿Por quiénes? Es interesante en la Biblia que cuando Dios va a hacer algo muy grande, Él involucra a toda la Trinidad. Por ejemplo, cuando creó al hombre, dice, entonces dijo Dios, singular, hagamos. Porque Dios es uno, que se manifieste en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre nuestra imagen. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu, conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, en todo el animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está Isaías, probablemente postrado, viendo esta imagen. Y de repente, después de confesar su pecado, decir, yo quiero usar mis labios no para criticar, sino para proclamar tus obras. Él dice, ¿quién vamos a enviar? Alguien tiene que hablar con este pueblo. Heme aquí, envíame a mí. Él entendió que tiene una misión trascendental. Tu crisis es temporal, pero puede tener consecuencias eternas. Puede cambiar el futuro de una persona. Yo voy a decir algo sobre esto de compartir la palabra. No hay un plan B. Algunas personas dicen, no, Dios va a hacer lo que quiere hacer y yo no hago ninguna diferencia. Esta contradice la Biblia, perdón. Esa creencia contradice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. Romanos 10:14 de cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán sin haber quien les predique. Si una persona en tu oficina, si tú no hablas, no van a oír. No hay plan B. Los serafines no van a llegar, los querubines, los ángeles, tú tienes que hacerlo. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian buenas nuevas. Alguien dijo, el evangelismo es como un fuego. Por eso vosotros sois la luz del mundo. Pero no es una luz eléctrica, es como una candela, es una llama. El creyente es encendido por estar en contacto con Cristo, como Isaías. Si no extiende ese fuego, eventualmente se apaga. Una iglesia sin evangelismo es una contradicción de términos, igual a un fuego que no arde. Él entendió en este momento la importancia de su misión. Y tú, si eres hijo de Dios, tienes una misión importantísima. Y yo te animo a que cumples con esta misión, porque va a dar sentido a toda tu crisis y todas tus pruebas en cada momento. Para eso estamos aquí en la tierra. Ahora nota también la naturaleza de su misión, el índole de su misión. Eso es bien raro. Dice el versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrave sus oídos y ciegue sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda y se convierte y haya para él sanidad. Qué rara esta misión. ¿Cuál es la misión de Isaías? Endurece a esas personas duras. Esa es su misión. Eso no es muy emocionante. Yo voy a decir algo que escucho hoy en día, mucho. Nosotros venimos aquí hace 32 años. Yo me acuerdo los primeros años la gente era tan receptiva al evangelio. Si yo hablaba con 2 o 3, porque en esos días nosotros salimos todos los días a tocar puertas, a hablar con 2 o 3 personas, 1 o 2 se convertía. Una receptividad increíble. Pero escucho esto todo el tiempo hoy en día. Pero hermano, es diferente, la gente es dura. Ok, eres igual a Isaías. La gente es dura. ¿Qué debes hacer? Predicar. No hace ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Tienes que predicar la palabra. Dios nos manda a predicar la palabra. Pero no tiene sentido si estamos endureciéndolos. Tienes que entender algo sobre cómo funciona el endurecimiento. Mucha gente no entiende esto.
Cada pasaje que ven donde alguien se endurece, piensan así. Entonces Dios lo hace. Dios convierte a algunos y endurece a otros. No, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando una persona tiene un corazón desobediente, su corazón se endurece. Yo lo voy a mostrar por un pasaje. En Deuteronomio 28:15, Dios habla por medio de Moisés al pueblo. Y dice al pueblo, si ustedes me hacen caso, todas estas bendiciones. Si no me hacen caso, todas estas maldiciones. Dice, pero acontecerá, en Deuteronomio 28:15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimino hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Usted tiene una serie de maldiciones. Está diciendo, si al oír la palabra de Dios no obedeces, es lo que te va a pasar. Jehová te herirá con locura, ceguera. ¿Por qué la gente es ciega? Porque el corazón es desobediente. No porque Dios caprichosamente lo ciega. Primeramente viene corazón duro que no quiere. Yo siempre lo explico de esta forma. El mismo sol que hace una crayola. Si tienes una crayola y lo pones en el sol. Ok, pero ¿qué hace el barro? Lo endurece. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo sol. Es la materia. Es igual con el corazón. Cuando Dios, representado por el sol, cuando su palabra es predicada, algunos se derriten, se ablandan, porque su corazón quiere, pero otros se endurecen porque no quieren. Ese es el problema. De hecho, este pasaje, uno de los pasajes más citados en toda la Biblia. Cuando Jesús hablaba por parábolas, Él explicó por qué lo hacía, por este pasaje. Dice, por eso les hablo por parábolas, dice Jesús. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oír oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Jesús habló en parábolas y citó este pasaje. Porque Jesús estaba diciendo, hablaba en parábolas y los discípulos entendieron por corazones abiertos. Los fariseos no entendieron. ¿Por qué? Porque su corazón no quiere obedecer. Yo he estado leyendo en los últimos meses mucho sobre un problema nuevo con las nuevas generaciones. Han descubierto que los que andan con audífonos todo el tiempo hacen mucho daño a su oído. Dicen que esta generación ha perdido 20% de la capacidad de oír comparado con las otras generaciones. Y están muy preocupados porque cuando alguien habla así como yo, nadie hace caso. Pero el problema es que vamos a tener una generación de muchos sordos en el futuro. Porque dicen que el problema es que los audífonos captan sonidos que no podían captar antes. Y son sonidos agudos. Y cuando esos sonidos entran en los oídos, queman. Dicen que hay pelitos microscópicos y se queman. Y tú no te das cuenta, de repente no puedes oír. Entonces están preocupados porque dicen en 30 o 40 años la mayoría no van a poder oír, que usen audífonos con música fuerte. Entonces es igual con el Evangelio. Algunas personas cada vez que escuchan el Evangelio, algunos aquí sentados están aburridos. La palabra está predicada y nada entra. Eso es lo que pasa con muchas personas. Perdón que lo voy a decir, pero es la verdad. Porque han endurecido todo en su corazón. Puede ver a Jesús y predicar es, ¿cómo queda el Real Madrid Atlético? O sea, no importa. 1-1. Pero no importa. O sea, pero es que no importa, ¿verdad? Es que es otro culto religioso. Voy a escuchar la palabra y nada entra. Pero el problema es el corazón, el problema no es Dios. Y eso me lleva al último punto. Dice, ¿hasta cuándo? Porque Él acaba de decir, tienes que predicar. No es una opción, tienes que predicar. Y si la gente es dura, endurecerlos. Pero nota lo que dice ahí Isaías. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Porque claro, uno dice, yo no quiero este ministerio de fracaso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo lo voy a explicar lo que dice por un testimonio personal. Si tú preguntas a mi esposa, ¿quién es el hombre más malo que has conocido en tu vida? Ella ni toma un segundo para pensar. El papá de Steve. Ella me dice inmediatamente. Y si tú me preguntas a mí, ¿quién es el hombre más malo que he conocido? Mi papá. Mi papá era un genio. Muy inteligente, pero un genio con sus palabras. Él tenía una forma de
hace que todos salieron a la plática llorando. Era terrible. Era militar, yuca, ¿verdad? Yo creo que en el diccionario saboreño, a la par de la palabra yuca está una foto de él, ¿verdad? No. Pero un hombre así, ¿verdad? Pero cuando yo me convertí, yo le hablé de Cristo y se enojó. Y cada vez que le hablaba se enojaba. Y yo orando y orando por él. Y un día estaba orando, y tú me conoces, no soy muy emotivo, pero estaba orando, estaba llorando. Porque estaba pensando, mi papá va al infierno. ¿Qué hago? Y Dios puso en mi corazón, Steve, tenés que cambiar la forma que estás orando. Y yo cambié la forma. Comencé a orar por su quebrantamiento. Eso es lo que dice Dios aquí. Nota lo que dice. ¿Hasta cuándo, Señor? Por favor, oye lo que dice. Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no hay hombre en las casas, y la tierra está hecha en un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si se quedara aún en ella la 10ª parte, este volverá a ser destruido. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quiere el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Tienes un amigo duro, papá duro, mamá dura. Tienes que predicar la palabra de Dios. Pero se está endureciendo. Amén. Sigues predicando. Porque Dios, y ora que Dios le quebrante. La clave es quebrantamiento. Mi papá, después de 20 años de estar hablándole, yo oré: Señor, quebrántale, quebrántale. Le dio enfisema, dejó de fumar. Le dio diabetes, no dejó de tomar. Después le hicieron 5 bypass de su corazón, marcapaso, todavía no. Duro. Pero cuando sus riñones ya no funcionaban con diálisis, cambió. Y yo todavía puedo recordar el día cuando estaba con él y le habló de Cristo. Y estaba listo para que quitara mi cabeza y volara mi cabeza, y no lo hizo. Y mi papá se convirtió. Pero Dios le quebrantó. Ahora, no sé, es como el evangelista, ¿verdad? Había un evangelista en el tiempo de, Billy Graham, como tú sabes, acaba de morir. El evangelista que le ganó para Cristo se llama Mordecai Ham. Y él tenía una cosa interesante. Cuando iba a predicar en un pueblo, siempre preguntaban: ¿quién es el peor pecador en este pueblo? Y siempre lo buscaba. Dice que fue a un pueblo una vez, y el hombre que era el más malo del pueblo estaba escondido en un campo de maíz. Esto fue hace como 100 años. Entonces dice que él fue donde estaba el hombre escondido. Entonces dijo: ¿qué quiere predicador? Entonces dijo: he venido aquí para orar para que el Señor le mate. Hey, no ore esto, por favor. Y dijo: pero usted no cree en Dios de todas maneras. Y usted está envenenando a su familia. Dios tiene que hacer algo. Dice que este hombre dijo: no, por favor, ore para que el Señor me salve. El hombre se convirtió. Yo no estoy hablando de esto, ¿verdad? No vamos a orar que el Señor mate a la gente. Pero la Biblia dice claramente, este principio está en toda la Biblia: dureza es la culpa de la persona, no de Dios. Si predicamos, se endurecen. Pero hay un momento cuando este barro se endurece, y ¿qué pasa? Se quiebra. Se quiebra. Y la persona se convierte. Vuelves al hombre a ser quebrantado. Y dices: convertíos, hijos de los hombres. No sé por qué estás pasando por la crisis, pero sé para qué. Dios quiere que hagas cosas trascendentales. Pero tenemos que decir: Señor, úsame para tu honra y tu gloria. Oremos. Oremos. Señor, queremos agradecerte por el mensaje de esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, porque nos sigues hablando de manera clara, Señor, y cómo en medio de las crisis cada uno de nosotros poder reconocer que podemos seguirte adorando. Gracias, Señor, porque este mensaje llega en el momento oportuno, llega en el momento justo, Señor, cuando tú sabes que cada uno de nosotros lo necesita. Quizás muchos estamos pasando por quebrantamiento, quizás algunos estamos pasando por crisis, pero el recordatorio, Señor, a saber de que tú eres más grande y más poderoso que cualquier crisis,
nos anima, nos da esperanza. Poder entender que quizás la crisis es el momento que tú estás utilizando para llamar nuestra atención y que podamos hacer los ajustes necesarios a nuestra vida. Si Dios esta mañana ha hablado a tu corazón y tú dices, sí, yo estoy pasando por una situación en la que quizás Dios está utilizando esto para que yo pueda volverme hacia Él. Yo esta mañana te digo, date una oportunidad y dale una oportunidad a Dios. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.